Santiago Apoala, Sierra Norte de Oaxaca. Octubre de 2019. Don Eusebio Martínez, 70 años criando pitbulls de trabajo en las montañas más aisladas de México, nunca había creído en las historias que su abuelo escribió en 1940 sobre hombres que perdían el camino de regreso a su forma humana. Hasta que encontró a su perro decapitado con la cabeza colocada sobre el pozo como advertencia. Hasta que algo con huellas de 5 dedos comenzó a imitar la voz de su esposa muerta, llamándolo desde la neblina. Hasta que esa cosa cometió el error fatal de invadir el territorio de un hombre que había entrenado a sus 3 pitbulls no para peleas, sino para enfrentar jaguares y defender hasta la muerte. Lo que don Eusebio cazó esa noche en combate brutal tenía una mandíbula que mezclaba dientes de lobo con molares humanos. 6 horas después, el gobierno federal quemó su rancho entero y le advirtió que si hablaba, lo internarían por loco. Esta es la historia real de cómo un anciano cazó a un hombre lobo y por qué las autoridades mexicanas prefieren quemar la verdad. Casos similares se repiten en Guerrero, Chiapas, Durango. Comenta de qué región eres y si has escuchado historias parecidas. Si este tipo de historias te interesan, suscríbete. La meta es llegar a 1000 suscriptores documentando casos que las autoridades prefieren enterrar. Don Eusebio Martínez llevaba 70 años cargando el peso de la Sierra Norte de Oaxaca en los nudillos de sus manos, que parecían raíces de encino retorcidas por sequías antiguas. Sus ojos, nublados por una catarata que él ignoraba con la misma terquedad con que ignoraba el paso del tiempo, aún podían distinguir el movimiento de una sombra a 100 metros en la neblina que descendía cada tarde a las 4 en punto, apagando el mundo como si Dios cerrara una puerta. La cabana donde vivía no era más que piedras apiladas con argamasa de lodo y un techo de lámina que sonaba como tambor de guerra cuando la lluvia caía con furia en la temporada de aguas. Aquí, a 6 horas de camino de la carretera de terracería más cercana, en las profundidades de Santiago Apoala, el aislamiento no era una elección, sino una condena heredada. La electricidad nunca había llegado a este rincón olvidado, y las noches se iluminaban solo con velas de cebo que dejaban en el aire un olor dulzón y enfermizo. Don Eusebio había perdido a su esposa Remedios hacía 12 años, cuando la fiebre la consumió en 3 días de delirio, donde ella gritaba que algo con ojos amarillos la miraba desde la ventana. Los hijos se habían ido al norte, tragados por la promesa de dólares y fábricas, y nunca regresaron ni siquiera para el funeral. La única compañía que le quedaba al viejo eran 3 perros pitbull de línea de trabajo, animales de 60 libras de músculo compacto y mandíbulas capaces de quebrar el fémur de un jabalí con un solo mordisco. Sombra era el mayor, un macho negro con cicatrices en el hocico que hablaban de peleas contra coyotes y tal vez algo peor. Canela, la hembra color jengibre con orejas cortadas por el propio Eusebio, para evitar que los depredadores las usaran como punto de agarre. Y Mudo, el más joven, un animal gris pizarra que nunca ladraba, pero gruñía con una vibración que hacía temblar el piso de tierra apisonada de la cabana. Eusebio no los había criado para las peleas clandestinas que organizaban en los pueblos de abajo, sino para la guarda contra las onzas que bajaban en enero, cuando la nieve cubría los picos más altos y el hambre las empujaba hacia las rancherías. Los canes dormían dentro de la casa, en un rincón donde Eusebio les había construido camas de costales rellenos de paja de avena, y comían lo mismo que él, tortillas duras, frijoles negros, y cuando había suerte, carne de venado seca como cuero de zapato. La relación entre el hombre y los perros no era de mascota y dueño, sino de soldados en una trinchera compartida. La rutina de don Eusebio era invariable como el ciclo de las estaciones. Se levantaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún era absoluta, y el frío calaba hasta los huesos con una humedad que hacía crujir las articulaciones. Encendía el fogón de leña, preparaba café de olla en una olla abollada que había pertenecido a su madre, y salía a revisar los corrales de cabras que mantenía a 50 metros de la casa, en un claro rodeado por cercas de alambre de púas y postes de ocote. Las cabras eran 8 hembras y un macho viejo de cuernos retorcidos como sacacorchos.
animales que proporcionaban leche agria y carne cuando la necesidad apretaba. Después venía el ritual de afilar el machete de acero al carbono sobre una piedra de río, un sonido metálico y rítmico que los perros habían aprendido a asociar con el inicio del día. Eusebio pasaba la hoja por la piedra exactamente 30 veces de cada lado, contando en voz baja un ritual religioso que su padre le había enseñado y que él nunca había cuestionado. El machete era su herramienta más preciada, capaz de desmontar maleza, degollar animales y, si era necesario, defender su vida. La escopeta de cano doble que colgaba sobre la puerta era más vieja que él, con el cano izquierdo remendado con cinta de aislar negra y una culata de madera que había sido reparada tantas veces que parecía un mosaico de pedazos distintos. El conocimiento que don Eusebio cargaba en la cabeza era del tipo que los jóvenes de la ciudad llamaban superstición ignorante, pero que él llamaba supervivencia, ganada con sangre. Sabía que las víboras de cascabel se movían en parejas durante la época de apareamiento y que matar a una significaba que la otra te buscaría. Sabía que ciertos árboles de sabino no debían cortarse porque atraían espíritus hambrientos. Sabía que cuando los pájaros dejaban de cantar de repente, algo más grande que un humano se acercaba. Su abuelo le había dejado un diario encuadernado en cuero de chivo, páginas amarillentas escritas con tinta negra que se desvanecía, donde estaban registrados eventos extraños que habían ocurrido en la sierra desde 1910. Eusebio lo guardaba envuelto en un trapo aceitado dentro de una caja de metal, y solo lo abría cuando sentía que el mundo natural se comportaba de manera incorrecta. Las historias en ese diario no hablaban de revolución o política, sino de cosas que caminaban en dos patas, pero dejaban huellas de cuatro, de ganado encontrado sin sangre en las venas, de hombres que desaparecían en noches sin luna y regresaban meses después sin memoria, y con ojos que ya no parecían humanos. Los viejos de la región no llamaban a estas cosas monstruos, sino nahuales, brujos que habían perdido el camino de regreso a su forma humana y quedaban atrapados entre dos mundos. La Sierra Norte de Oaxaca era un laberinto geológico de cañones verticales, bosques de pino oyamel que se elevaban 30 metros hacia el cielo, y arroyos de agua helada que bajaban de los picos nevados con un sonido constante como respiración. La neblina descendía cada tarde a la misma hora con puntualidad suiza, una cortina gris que reducía la visibilidad a 3 metros y convertía los árboles en sombras fantasmales. El olor dominante era una mezcla de resina de pino, tierra mojada y algo más. Un hedor sutil a descomposición que venía de las hondonadas donde los animales muertos caían y se pudrían sin que nadie los encontrara. El tiempo aquí no se medía en horas o días, sino en ciclos de siembra de maíz, cosecha de frijol y las pérdidas inevitables que cada temporada traía. Una cabra devorada, un perro que no regresaba de la cacería, un techo volado por el viento. La carretera pavimentada más cercana estaba a 2 días de caminata, y el pueblo de Apoala, con su iglesia de adobe y sus 50 habitantes, parecía una metrópolis comparado con este rincón olvidado. Las leyendas sobre hombres que cambiaban de piel para robar ganado ajeno no se contaban como entretenimiento nocturno, sino como advertencias de seguridad pública que los padres enseñaban a los hijos con la misma seriedad con que les enseñaban a no beber agua de arroyos desconocidos. Don Eusebio había visto cosas en sus 70 años que le habían enseñado a no cuestionar lo imposible. A los 15 años, trabajando como arriero llevando mulas cargadas de café hacia Oaxaca de Juárez, había encontrado un campamento abandonado donde la fogata aún estaba caliente, pero no había rastro de las 6 personas que se suponía estaban allí. Solo quedaban huellas que empezaban humanas y terminaban animales, como si alguien hubiera cambiado de forma a mitad del paso. A los 30 había perseguido a un jabalí herido durante 3 horas hasta acorralarlo en una cueva. Pero cuando entró con antorcha en mano, lo que encontró no era un jabalí, sino algo con colmillos de jabalí y manos casi humanas, algo que lo miró con inteligencia maligna antes de arrastrarse más profundo en la oscuridad. A los 50, durante una sequía que mató la mitad del ganado de la región, había visto luces que se movían en las crestas de las montañas, no fuegos de campamento, sino bolas de luz verde pálido que se desplazaban contra el viento. Los curas de Apoala decían que eran almas en pena,
Los viejos decían que eran nahuales buscando cuerpos frescos para poseer. Eusebio no sabía cuál era la verdad, pero había aprendido a no salir de la cabana cuando veía esas luces. El silencio que guardaba sobre estas experiencias era un pacto de supervivencia. La cabana de don Eusebio era espartana hasta el punto de la brutalidad. Una habitación única de 5 metros por 5, con paredes de piedra de río pegadas con lodo y techo de lámina galvanizada que se oxidaba en placas naranjas. El piso era tierra compactada por décadas de pasos, barrido diariamente, pero imposible de mantener completamente limpio. En una esquina estaba el fogón de leña construido con piedras y arcilla, con un tubo de escape que salía por un agujero en el techo y dejaba manchas negras de hollín en las vigas de madera. La cama era un catre de varillas metálicas con un colchón de paja envuelto en costales, cubierto por cobijas de lana de oveja que olían a sudor y humo de leña. Una mesa de madera sin barniz, 2 sillas cojas, un estante con latas de frijoles y maíz, y la escopeta colgada sobre la puerta completaban el mobiliario. No había espejos porque Eusebio consideraba que los espejos atrapaban pedazos del alma, y no había relojes porque el sol y las gallinas le decían todo lo que necesitaba saber sobre el tiempo. La única concesión a la vanidad era una fotografía descolorida de su esposa Remedios, pegada a la pared con cinta adhesiva, donde ella sonreía con dientes blancos y ojos que aún no conocían la enfermedad que la mataría. Los perros tenían su rincón con las camas de costal y una olla de barro grande donde Eusebio les ponía agua fresca cada mañana. Las noches en la sierra eran una sinfonía de sonidos que don Eusebio había aprendido a leer como un libro abierto. El ulular de los búhos significaba que los roedores estaban activos. El aullido lejano de coyotes indicaba que habían hecho una matanza. El silencio absoluto, más aterrador que cualquier ruido, significaba que un depredador mayor se movía y todo lo demás se escondía. Eusebio dormía con el machete bajo la almohada y la escopeta al alcance de la mano, un sueño ligero interrumpido por cada crujido de rama o rasguño en el techo. Los perros eran su sistema de alarma temprana, capaces de detectar presencias a distancias que los sentidos humanos no podían alcanzar. Sombra gruñía grave cuando sentía coyotes. Canela ladraba agudo cuando eran personas. Mudo simplemente se ponía rígido como estatua, con el pelo del lomo erizado, cuando había algo que no encajaba en el orden natural. Don Eusebio confiaba en los instintos de sus perros más que en cualquier tecnología moderna que de todas formas nunca llegaría a este lugar. La sierra era un mundo aparte, donde las reglas de la ciudad no aplicaban, donde la supervivencia dependía de leer signos invisibles y respetar fuerzas que la ciencia negaba, pero que la experiencia confirmaba una y otra vez. Antes de continuar, necesito saber algo. ¿De qué región de México nos sigues? ¿Has escuchado historias similares en tu zona o estas leyendas te parecen completamente ajenas? Déjalo en los comentarios, porque cada región tiene sus propios monstruos y tal vez tu historia sea la próxima que cuente. El primer signo de que algo andaba mal llegó un martes de octubre cuando don Eusebio salió al amanecer para revisar los corrales y encontró que las cabras estaban inquietas de una manera que nunca había visto. No era el nerviosismo normal cuando un coyote ronda, sino un terror puro que las hacía apiñarse en una esquina del corral, temblando, con los ojos desorbitados mostrando lo blanco. El macho viejo, un animal que había enfrentado perros salvajes sin retroceder, estaba echado en el suelo con las patas delanteras dobladas en una postura casi de súplica. Eusebio revisó la cerca, buscando roturas o túneles, pero el alambre de púas estaba intacto. Lo que sí encontró fueron huellas en el lodo, cerca del bebedero de las cabras, marcas que hicieron que se le erizara el vello de la nuca. Eran grandes, del tamaño de su mano abierta con los dedos extendidos, pero la forma no era de ningún animal que él conociera. 4 dedos principales con garras que se hundían 3 centímetros en la tierra y un patrón de paso que indicaba un animal cuadrúpedo pero con una zancada demasiado larga, como si cada salto cubriera el doble de distancia que debería. El olor que quedaba en el aire era acre y penetrante, mezcla de almizcle animal y algo químico, casi medicinal, que le recordaba al olor de carne infectada. Durante los siguientes 3 días, don Eusebio notó cambios sutiles en el comportamiento de la fauna alrededor de su rancho. Los pájaros que normalmente cantaban al amanecer se quedaban callados o se alejaban temprano hacia otras áreas.
Los conejos que solía ver en el claro cerca del arroyo habían desaparecido completamente. Incluso las lagartijas que tomaban sol en las piedras de la cabaña se habían esfumado. Era como si todo lo que pudiera moverse hubiera recibido una advertencia que él no podía escuchar. Los perros también estaban diferentes. Sombra pasaba las noches despierto, mirando fijamente hacia la línea de árboles al norte con las orejas tiesas. Canela había dejado de comer con el apetito voraz que la caracterizaba, y Mudo se negaba a salir de la cabana después del anochecer, algo completamente fuera de su comportamiento normal. Eusebio revisó el diario de cuero de su abuelo, buscando referencias a patrones similares. En una entrada de agosto de 1940, encontró una descripción que le heló la sangre. Los animales huyen cuando la hambruna que camina se acerca. Primero se van los pájaros, luego los conejos, y finalmente solo quedan los tontos que creen que las armas los protegerán. La entrada terminaba abruptamente con una mancha de tinta negra. La cuarta noche después de encontrar las huellas, don Eusebio fue despertado a las 2 de la madrugada por un sonido que nunca había escuchado en 70 años de vivir en la sierra. Era un aullido, pero no como el de los coyotes o los perros salvajes. Este tenía armónicos múltiples, como si varias gargantas cantaran al mismo tiempo en frecuencias diferentes, algunas tan bajas que se sentían más que se escuchaban, haciendo vibrar el pecho. El sonido venía de la cresta de la montaña al norte, a tal vez 1 kilómetro de distancia, y se prolongó por 30 segundos antes de cortarse abruptamente. Los 3 perros reaccionaron de manera visceral. Sombra se tiró al piso con el vientre pegado a la tierra, gruñendo sin parar. Canela comenzó a aullar en respuesta, un sonido agudo de puro terror, y Mudo, fiel a su nombre, simplemente temblaba con la boca abierta y la lengua colgando. Eusebio se levantó, cargó la escopeta con 2 cartuchos de perdigones gruesos que guardaba para emergencias y esperó junto a la ventana. La neblina nocturna era tan espesa que no se veía más allá de 3 metros, pero podía sentir que algo había cambiado en la presión del aire, como antes de una tormenta eléctrica. El aullido no se repitió esa noche, pero el silencio que dejó atrás era más aterrador que el sonido mismo. Al 5.º día, don Eusebio decidió hacer una inspección más amplia de su territorio, un círculo de aproximadamente 2 kilómetros alrededor de la cabana que él consideraba su responsabilidad. Llevó a Sombra con él, dejando a Canela y Mudo para proteger la casa. Caminó hacia el norte, siguiendo un sendero de venados que él conocía bien, con el machete en la mano derecha y la escopeta colgada al hombro. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni siquiera el viento movía las ramas superiores de los pinos. A medio kilómetro de la cabana, encontró el primer cadáver, un venado macho joven, de tal vez 80 kilos, que había sido destripado con una precisión que no parecía natural. Los órganos internos habían sido arrancados y esparcidos en un radio de 5 metros, pero la carne del animal apenas había sido tocada. Lo que había matado al venado no tenía hambre. Había matado por placer o por dominación territorial. Las marcas de mordida en el cuello del animal eran masivas, capaces de atravesar piel, músculo y alcanzar la columna vertebral. Sombra olió el cadáver y retrocedió inmediatamente, con el pelo erizado desde el cuello hasta la cola, gruñendo de una manera que Eusebio nunca le había escuchado. El olor a descomposición era reciente, tal vez de 12 horas. Cerca del cadáver encontró más huellas, y esta vez pudo ver detalles que confirmaron sus peores sospechas. Las garras dejaban marcas irregulares, como si estuvieran parcialmente retraídas, algo que los cánidos salvajes no pueden hacer. Don Eusebio regresó a la cabana con un peso en el estómago que no era miedo exactamente, sino reconocimiento. Había visto suficiente en su vida para saber que lo que estaba cazando en su territorio no era un lobo gris mexicano, especie que se suponía extinta en Oaxaca desde los años 50, ni un perro salvaje crecido a tamaño anormal por endogamia. Esto era algo diferente, algo que las categorías de la ciencia no podían contener fácilmente. Pensó en los nahuales del diario de su abuelo, brujos que según la tradición podían transformarse en animales para realizar tareas que su forma humana no permitía: robar, matar, aterrorizar. Pero los nahuales de las historias antiguas eran jaguares o águilas, animales de poder ritual. Esto se parecía más a un lobo, pero deformado,
como si algo hubiera salido mal en el proceso de transformación y el brujo hubiera quedado atrapado en una forma intermedia. Eusebio no era supersticioso en el sentido de creer en todo lo que le contaban, pero tampoco era lo suficientemente arrogante como para negar lo que sus propios ojos y el testimonio de generaciones anteriores confirmaban. Que en la Sierra Norte existían cosas que no deberían existir, anomalías biológicas o espirituales que prosperaban en el aislamiento. Esa noche reforzó la puerta de la cabana con una viga de madera atravesada, revisó que todas las ventanas estuvieran aseguradas con tablones y preparó la escopeta junto con una caja de 20 cartuchos que había estado guardando para ocasiones extremas. El sexto día amaneció con una quietud antinatural que presagiaba desastre. Don Eusebio se despertó con dolor de cabeza, una presión detrás de los ojos que le decía que una tormenta se acercaba, aunque el cielo estaba despejado. Los perros no habían comido desde la tarde anterior, rechazando incluso los huesos de pollo que normalmente devoraban con entusiasmo. Eusebio pasó la mañana afilando el machete hasta que el filo podía cortar papel con solo tocarlo. Luego, limpió la escopeta con aceite de motor y trapos limpios, verificando que ambos cañones estuvieran libres de obstrucciones. Revisó cada cartucho individualmente, descartando 2 que tenían el metal de la base ligeramente oxidado. Sabía, con la certeza que viene de décadas de leer señales naturales, que esa noche algo iba a pasar. A media tarde, cuando la neblina empezó su descenso puntual desde los picos, Eusebio trajo a las 8 cabras del corral exterior y las metió en un pequeño cobertizo adjunto a la cabana, apiñándolas en un espacio diseñado para 4. Los animales protestaron con balidos agudos, pero él prefería tenerlas incómodas y vivas que cómodas y muertas. Cerró el cobertizo con cadena y candado, algo que nunca había hecho antes. Luego alimentó a los perros con carne de cabra cocida, forzándolos a comer aunque no quisieran, porque presentía que necesitarían toda su fuerza. La tarde se convirtió en noche sin el periodo crepuscular usual. La neblina era tan densa que simplemente se oscureció como si alguien hubiera apagado una luz. Don Eusebio encendió 2 velas de cebo y las colocó en esquinas opuestas de la cabana, creando suficiente luz para moverse pero no tanta como para convertirse en blanco fácil si algo miraba desde afuera. Se sentó en una de las sillas cojas con la escopeta en el regazo, el machete al alcance de la mano en la mesa, y esperó. Los perros se distribuyeron en un triángulo defensivo, Sombra junto a la puerta, Canela cerca de la ventana que daba al norte, Mudo en el centro de la habitación como reserva. Las horas pasaron con lentitud torturante. A las 8 de la noche escuchó el primer ruido, un rasguño suave en el techo de lámina, como si algo pesado caminara con cuidado para no hacer ruido excesivo. Los perros reaccionaron instantáneamente, los 3 de pie y mirando hacia arriba, pero sin ladrar, como si supieran que hacer ruido era invitar al ataque. Eusebio apuntó la escopeta hacia el techo, calculando dónde estaría el centro de masa de lo que fuera que estaba allá arriba, pero no disparó. Los cartuchos eran limitados y cada tiro tenía que contar. El rasguño se detuvo. Luego se movió hacia el borde del techo, luego hacia la parte trasera. Lo que estaba allá arriba estaba evaluando la estructura, buscando puntos débiles. A las 9:30 de la noche, el ataque preliminar vino de una dirección completamente inesperada. Algo golpeó la puerta del cobertizo de las cabras con fuerza suficiente para hacer crujir la madera, y los animales adentro comenzaron a balar con pánico histérico. Eusebio entendió la táctica inmediatamente. Crear ruido y caos para forzarlo a salir y defender su ganado. No cayó en la trampa. Se quedó sentado, con los dientes apretados, escuchando a las cabras aterrorizadas, pero sin moverse de su posición. Después de 5 minutos, los golpes en el cobertizo cesaron. Hubo un silencio de tal vez 2 minutos, y luego vino el verdadero ataque. Algo embistió la puerta principal de la cabana con una fuerza brutal que hizo temblar las paredes de piedra y rompió la viga de refuerzo por la mitad. Eusebio disparó el primer cañón de la escopeta a través de la puerta, a la altura donde estimaba estaría el pecho de un animal grande. El retroceso del arma casi lo tumba de la silla. Del otro lado de la puerta vino un sonido que era mitad aullido, mitad grito humano, y luego pasos pesados alejándose rápidamente. Había dado en el blanco, pero no había sido suficiente para matar. Los perros ladraban frenéticamente ahora, toda cautela abandonada.
Eusebio recargó el cañón vacío con manos que temblaban, no de miedo, sino de adrenalina pura. Durante los siguientes 30 minutos, el juego psicológico escaló a niveles que hicieron que don Eusebio cuestionara su propia cordura. Desde afuera de la cabana llegaban sonidos que no deberían ser posibles. Primero fue el llanto de un bebé, tan realista que por un instante su mente le hizo creer que había un niño perdido en la neblina. Luego fue el asopio que él mismo usaba para llamar a los perros cuando estaban lejos, reproducido con perfección exacta. Después vino la voz de su esposa muerta, Remedios, llamándolo por su nombre, con el tono que ella usaba cuando estaba asustada. Eusebio sabía que era imposible, sabía que era una táctica de algo que había aprendido a imitar sonidos humanos, pero el conocimiento racional no impedía que cada imitación le clavara un cuchillo en el corazón. Los perros también reaccionaban a las voces, confundidos, mirando hacia la puerta y luego hacia Eusebio como pidiendo explicaciones. Él les habló en voz baja, constante, manteniéndolos anclados con su presencia. Entre las imitaciones de voces, podía escuchar la respiración de la criatura, pesada y húmeda, rodeando la cabana en círculos cada vez más cerrados. Estaba jugando con él, saboreando el terror antes del ataque final. Eusebio decidió que ya había tenido suficiente de ser presa. La mañana del 7º día llegó sin que don Eusebio hubiera dormido un solo minuto. La luz grisácea del amanecer filtrada por la neblina reveló el verdadero alcance de lo que había estado acechándolo. Cuando finalmente se atrevió a abrir la puerta de la cabana, con la escopeta preparada y los 3 perros pegados a sus piernas, lo que encontró en el patio lo hizo retroceder un paso involuntario. Mudo, el perro gris que nunca ladraba, estaba muerto a exactamente 10 metros de la puerta. Pero no había sido una muerte rápida por mordida en el cuello, como los depredadores normales matan. El animal había sido destripado con una precisión casi quirúrgica, las costillas abiertas como si alguien hubiera usado un abridor de latas, y los órganos internos removidos y apilados en un montón ordenado a 1 metro del cuerpo. La cabeza del perro había sido cortada limpiamente y colocada sobre el brocal del pozo de agua, con los ojos abiertos mirando directamente hacia la puerta de la cabana. Era un mensaje inequívoco. Esto no es sobre comida, esto es sobre territorio y dominación. La cantidad de sangre en el suelo era masiva, formando un charco negro que los insectos ya empezaban a explorar. Lo que había matado a Mudo lo había hecho en completo silencio, sin ladridos de alarma, sin pelea, como si el perro hubiera sido neutralizado antes de poder reaccionar. Don Eusebio se arrodilló junto al cadáver de Mudo, con una rigidez en las rodillas que no venía solo de la edad, sino del horror acumulado. Sombra y Canela olisquearon el cuerpo de su compañero muerto y retrocedieron con gemidos bajos, un sonido de duelo animal que era más humano que muchas lágrimas. Eusebio examinó las heridas con el ojo experto de alguien que había destazado cientos de animales en su vida. Los cortes en la piel eran demasiado limpios, no el desgarro irregular de dientes y garras, sino algo que sugería un nivel de control casi manual. Las marcas de mordida en el cuello mostraban una presión de mandíbula que había colapsado la tráquea y fracturado 3 vértebras cervicales, todo en un solo movimiento. Eusebio calculó que se necesitaban al menos 120 kilos de masa muscular y una estructura de mandíbula reforzada para lograr ese tipo de daño. Ningún coyote, ningún perro salvaje, ni siquiera un jaguar podía morder con esa fuerza. Las huellas alrededor del cadáver confirmaban lo que ya sabía. El depredador pesaba más que un hombre adulto, caminaba en 4 patas, pero con una distribución de peso anormal, como si ocasionalmente se levantara sobre las traseras. En el lodo cerca del pozo, encontró una marca completa de una pata trasera, y lo que vio lo hizo dudar de su propia percepción. Tenía dedos, no almohadillas de perro, sino algo intermedio, con garras que parecían retráctiles y una articulación del tobillo que estaba demasiado alta, casi humana. El resto de la mañana, don Eusebio lo pasó en una vigilia defensiva, arrastrando el cuerpo de Mudo lejos de la cabana y enterrándolo bajo un montón de piedras para que los carroñeros no lo profanaran más. Sombra y Canela se sentaron cerca mientras él trabajaba, mudos testigos de un funeral improvisado.
Cuando terminó, Eusebio lavó la sangre del patio con agua del pozo, notando que la cabeza del perro había sido colocada de manera que la mirara cada vez que sacara agua, un recordatorio constante de que algo lo estaba observando, juzgando, esperando. La neblina se había levantado parcialmente, permitiendo visibilidad de tal vez 30 metros, y en ese perímetro buscó señales de la criatura herida. El disparo de escopeta de la noche anterior había dado en algo. Encontró rastros de sangre en la puerta y en el suelo, gotas grandes y oscuras que formaban un rastro hacia el norte, pero el rastro se perdía después de 20 metros, como si lo que estaba sangrando hubiera dejado de hacerlo o hubiera aprendido a caminar sin dejar marcas. La sangre no olía como sangre normal. Tenía un componente químico, casi a azufre, que le hacía arder la nariz. Recogió una muestra con un trapo, aunque no sabía qué haría con ello. Durante las siguientes horas, don Eusebio tomó la decisión de que no iba a huir. Este rancho había sido de su padre, de su abuelo, de generaciones antes que él no tenía nombre. 70 años de su vida estaban enterrados en esta tierra en forma de trabajo, sudor, pérdidas y pequeñas victorias. Abandonar ahora sería traicionar todo eso, convertirse en un refugiado en su propia patria. Además, ¿a dónde iría? Bajar a Apoala significaba 6 horas de camino a través del bosque, con la criatura posiblemente siguiéndolo, atacándolo en terreno abierto, donde no tendría la protección de las paredes de piedra. Y si llegaba al pueblo, ¿qué les diría? ¿Que un nahual lo estaba acechando? ¿Lo encerrarían por loco o simplemente le dirían que matara al animal, como cualquier ranchero hace con los depredadores? No entenderían que esto no era un depredador normal. Eusebio volvió a consultar el diario de cuero de su abuelo, esta vez leyendo con más cuidado las entradas sobre la hambruna que camina, de 1940. Según las anotaciones, la criatura de aquella época había matado 17 cabezas de ganado y 3 perros antes de que un grupo de hombres armados la acorralara en una cueva y la quemara viva. Pero el diario incluía un detalle escalofriante. Cuando sacamos los restos quemados, las manos tenían 5 dedos como los nuestros. El abuelo nunca explicó qué hicieron con esos restos. A media tarde, don Eusebio comenzó a preparar su defensa con la meticulosidad de un ingeniero militar. Primero, sacrificó una de las cabras, la más vieja y débil, degollándola de manera rápida y eficiente. Desangró el animal completamente, guardando la sangre en una olla de barro. Luego extrajo los órganos internos y los impregnó con estricnina que tenía guardada para envenenar ratas. Cosió el cuerpo de la cabra de vuelta con alambre, creando una bomba de veneno orgánico, y la arrastró hasta un claro a 50 metros de la cabana, atándola a una estaca con cadena. La idea era simple. Si la criatura tenía hambre, tomaría la carne envenenada y moriría en agonía. Si era más inteligente de lo que esperaba, ignoraría la trampa obvia y continuaría acechándolo, en cuyo caso al menos tendría confirmación de que estaba lidiando con algo que pensaba. Mientras colocaba la trampa, Sombra y Canela lo seguían de cerca, nunca alejándose más de 2 metros, sus cuerpos tensos y listos para atacar ante cualquier movimiento sospechoso en la línea de árboles. El silencio del bosque era total. Ni un pájaro, ni un insecto, solo el viento moviendo las copas de los pinos con un sonido como respiración. Eusebio sintió ojos sobre él, invisible pero innegable, observando cada movimiento. Levantó la vista hacia las montañas circundantes, pero no vio nada. La sensación de ser estudiado por algo inteligente le erizó cada pelo del cuerpo. De regreso en la cabana, don Eusebio fortificó las ventanas con tablones adicionales de cedro que había guardado para reparaciones futuras, clavándolos con puntillas de 10 centímetros que atravesaban la madera y se hundían en las piedras de la pared. Dejó solo rendijas estrechas por donde pudiera meter el cañón de la escopeta si necesitaba disparar desde adentro. Revisó el techo, buscando puntos débiles donde la lámina estuviera más oxidada o mal sujeta, y reforzó esas áreas con pedazos de madera y más clavos. La puerta principal, dañada por el embiste de la noche anterior, la reparó con bisagras nuevas y agregó una segunda viga de refuerzo, esta vez más gruesa. Sabía que si la criatura realmente quería entrar, eventualmente lo lograría, pero cada minuto que pudiera retrasarla era un minuto más para dispararle. Organizó sus armas en un sistema simple: escopeta cargada con los 2 mejores cartuchos, apoyada contra la pared junto a la puerta.
machete afilado en la mesa, otros 18 cartuchos distribuidos en bolsillos de su chamarra para recarga rápida. Preparó también armas improvisadas, botellas de vidrio llenas con aceite de lámpara y mechas de trapo, bombas incendiarias rudimentarias que podría lanzar si la situación se volvía desesperada. Los perros observaban estos preparativos con una quietud antinatural, como si entendieran que se avecinaba una batalla de supervivencia. Cuando la tarde comenzó su transición hacia la noche y la neblina predecible descendió desde los picos, don Eusebio sintió un cambio en la atmósfera que no podía explicar con palabras, pero que reconocía con cada instinto animal que los humanos aún conservaban. La presión del aire cambió, haciéndole doler los oídos. El viento dejó de soplar completamente, dejando los árboles inmóviles como estatuas, y un olor penetrante a almizcle y carne infectada llegó desde el norte, tan fuerte que lo hizo toser. Encendió solo una vela esta vez, colocándola en el centro de la mesa, donde proporcionaba luz mínima pero suficiente para moverse. Se sentó con la escopeta en el regazo, la espalda contra la pared de piedra que daba al sur, en una posición desde donde podía ver tanto la puerta como la ventana norte. Sombra se colocó a su derecha, Canela a su izquierda, ambos perros tan tensos que temblaban ligeramente. La espera comenzó. A las 7 de la noche, mientras aún había un rastro de luz gris en el cielo, escuchó movimiento en el área donde había colocado la cabra envenenada. Sonidos de olfateo, pasos circulando la carcasa, pero no el ruido de mordidas. Después de 10 minutos, los pasos se alejaron. La criatura había identificado la trampa y la había rechazado. Eusebio sintió una mezcla de miedo y respeto. Estaba enfrentando algo con inteligencia comparable a la humana. A las 8:30 de la noche, sin previo aviso, la criatura apareció en la ventana norte. Don Eusebio solo la vio por un segundo, un destello de forma entre las rendijas de los tablones, pero fue suficiente para grabar la imagen en su cerebro de manera permanente. Era enorme, más grande de lo que había estimado, con hombros tan anchos que parecían deformados, desproporcionados al resto del cuerpo. La cabeza era lobuna, pero el hocico más corto, más brutal, con orejas pequeñas pegadas al cráneo. El pelaje era escaso, dejando ver piel grisácea cubierta de costras y cicatrices, como si la criatura estuviera enferma o en perpetuo estado de muda. Los ojos reflejaron la luz de la vela por un instante, no con el reflejo verde o rojo normal de los animales nocturnos, sino con un brillo ámbar enfermizo que parecía venir de adentro. Luego desapareció, moviéndose con velocidad imposible para algo tan masivo. Eusebio no tuvo tiempo de disparar. Había sido una evaluación, un reconocimiento visual. La criatura ahora sabía exactamente dónde estaba él y cómo estaba armado. Los perros habían visto lo mismo y sus reacciones fueron viscerales. Sombra se lanzó contra la ventana ladrando con furia suicida. Canela se agazapó con un gruñido tan bajo que sonaba más a vibración que a sonido. Eusebio los calmó con voz firme. Necesitaba que mantuvieran la composición para lo que venía. Durante la siguiente hora, la criatura ejecutó un asedio psicológico que demostraba no solo inteligencia sino crueldad calculada. Comenzó a golpear las paredes de la cabana en puntos aleatorios, nunca lo suficientemente fuerte para romper la estructura, pero sí para crear un impacto audible que hacía saltar a Eusebio cada vez. Los golpes venían del norte, luego del este, luego del oeste, tan rápidos que era imposible que algo se moviera tan veloce. ¿O eran dos criaturas? Eusebio descartó esa idea. Las huellas y todos los avistamientos apuntaban a un solo depredador. Entre los golpes, venían los sonidos imitados otra vez, el llanto de bebé, pero esta vez mezclado con risas, como si algo se burlara de su propia capacidad de engaño. Luego vino un nuevo sonido que hizo que a Eusebio se le helara la sangre, su propia voz diciendo su nombre completo, Eusebio Martínez Cruz, pronunciado con perfecta claridad. ¿Cómo? ¿Había escuchado a alguien llamarlo así en el pasado? ¿O esto era algo más? Una capacidad de leer mentes o extraer recuerdos. El viejo decidió que no importaba el cómo. Lo único que importaba era sobrevivir la noche. Revisó por quinta vez que la escopeta estuviera correctamente cargada, verificó que el machete estuviera al alcance y esperó el ataque real que sabía venía. El ataque final comenzó a las 10:15 de la noche, con un silencio completo que duró exactamente 3 minutos.
Don Eusebio, curtido por 70 años de experiencias extremas, reconoció ese silencio como lo que era: el predador tomando posición para el golpe definitivo. Entonces vino, no contra la puerta o las ventanas como esperaba, sino contra el techo. Un impacto masivo que dobló la lámina galvanizada hacia adentro, seguido por el sonido de garras desgarrando metal como si fuera papel. La criatura estaba arriba de la cabana, rasgando un agujero para entrar desde arriba. Eusebio apuntó la escopeta hacia el techo y disparó los dos cañones uno tras otro. Las detonaciones ensordecedoras en el espacio cerrado. Los perdigones atravesaron la lámina y algo arriba aulló con dolor y furia. Hubo un golpe sordo, como si un cuerpo pesado hubiera caído del techo al suelo afuera. Eusebio recargó con manos que funcionaban en piloto automático, sus dedos encontrando los cartuchos en los bolsillos de la chamarra sin necesidad de mirar. Escuchó pasos pesados circulando la cabana, arrastrando algo, probablemente una extremidad herida. Le había dado otra vez, pero otra vez no había sido suficiente para matar. Esta cosa tenía la resistencia de algo que no debería estar vivo. El silencio después de los disparos duró apenas 30 segundos antes de que la criatura cambiara de táctica, con una inteligencia táctica que confirmó las peores sospechas de don Eusebio. En lugar de atacar directamente otra vez, comenzó a usar el entorno como arma. Primero fueron las rocas, pedazos de piedra del tamaño de puños que empezaron a golpear la puerta y las ventanas con fuerza creciente, lanzadas con precisión desde la oscuridad. El sonido de piedra contra madera y metal creaba una cacofonía que hacía imposible determinar la posición exacta del atacante. Luego vino el fuego, o al menos un intento de iniciarlo. Eusebio olió humo y vio resplandor naranja a través de las rendijas de la ventana este. La criatura había agarrado una de sus botellas incendiarias improvisadas que él había dejado preparadas afuera en un momento de estupidez y la había lanzado contra la pared de madera del cobertizo de las cabras. Las llamas se expandieron rápidamente por la madera seca, iluminando el patio con luz anaranjada y creando sombras danzantes que convertían cada árbol en una amenaza potencial. Las cabras dentro del cobertizo comenzaron a balar con terror pánico. Eusebio enfrentó una decisión imposible: quedarse adentro y dejar que su ganado muriera quemado, o salir a apagar el fuego y exponerse al ataque. La criatura lo estaba forzando a elegir entre recursos y vida. Don Eusebio tomó la decisión en 2 segundos. Agarró la escopeta, ordenó a Sombra y Canela que lo siguieran, y salió por la puerta principal con la furia de alguien que ya no tenía nada que perder. El fuego en el cobertizo había consumido la mitad de la estructura, las llamas alcanzando 3 metros de altura y generando un calor que se sentía a 10 metros de distancia. Las cabras adentro estaban condenadas si no actuaba inmediatamente. Corrió hacia el cobertizo, consciente de que cada paso lo alejaba de la seguridad relativa de la cabana, sus botas golpeando la tierra con ritmo pesado. Los perros corrían a sus flancos, formando un triángulo defensivo sin necesidad de órdenes. A mitad de camino, Eusebio vio movimiento en su visión periférica izquierda, una sombra masiva emergiendo de la línea de árboles. No se detuvo a mirar. Disparó el primer cañón de la escopeta en esa dirección general mientras seguía corriendo. El retroceso casi lo hace tropezar, pero mantuvo el equilibrio. No hubo aullido de dolor esta vez, solo el sonido de algo grande moviéndose entre los arbustos. Llegó al cobertizo, pateó la puerta que ya se estaba quemando y abrió el candado con manos que apenas sentía por la adrenalina. Las 8 cabras salieron en estampida ciega, algunas con el pelo chamuscado, dispersándose en todas direcciones en la oscuridad. Al menos estaban vivas. Fue entonces cuando don Eusebio cometió el error táctico que casi le cuesta la vida. Se quedó parado frente al cobertizo en llamas por 3 segundos de más, hipnotizado por el espectáculo destructivo, y esos 3 segundos fueron suficientes. La criatura atacó desde su punto ciego derecho, emergiendo de la oscuridad con velocidad que desafiaba su masa. Eusebio solo tuvo tiempo de girar parcialmente antes de que el impacto lo golpeara como un camión, 120 kilos de músculo y furia estrellándose contra su costado. Voló 3 metros por el aire y aterrizó de espaldas, el impacto expulsando todo el aire de sus pulmones. La escopeta salió volando de sus manos, cayendo fuera de alcance. Por un segundo interminable, solo pudo ver estrellas en su visión y sentir dolor radiando desde las costillas donde el impacto había ocurrido.
Luego, sobre él, bloqueando la luz del fuego, estaba la criatura. Era más horrible de cerca de lo que cualquier vistazo parcial había sugerido. La cabeza era masiva, del tamaño de un barril pequeño, con un hocico corto lleno de dientes amarillentos y rotos. Saliva espesa y sanguinolenta goteaba de sus fauces. Los ojos, de un ámbar enfermo, lo miraban con una inteligencia que no debería existir en un animal. El cuerpo era una contradicción anatómica. Hombros de oso, patas traseras de lobo hipertrofiado, columna vertebral que sobresalía a través de piel sarnosa en una cresta de hueso. Olía a muerte y enfermedad. La criatura abrió las fauces para morder la garganta de don Eusebio, y en ese instante, Sombra impactó contra su flanco derecho con 70 libras de furia pitbull. Los dientes del perro se hundieron en el cuello de la bestia, justo detrás de la mandíbula, encontrando carne y no soltando. La criatura aulló, un sonido que mezclaba dolor animal con algo casi vocal, casi palabras. Se levantó sobre las patas traseras, tratando de sacudirse al perro, y Eusebio aprovechó el momento para rodar fuera de su alcance. Sus manos buscaron frenéticamente el machete en su cinturón y lo encontraron, los dedos cerrándose alrededor del mango de madera gastada con la familiaridad de décadas. Se puso de pie, ignorando el dolor en las costillas que probablemente estaban fracturadas, y vio la batalla que se desarrollaba frente a él. Sombra aún colgaba del cuello de la criatura, sacudiendo la cabeza de lado a lado para desgarrar más tejido, mientras Canela había entrado en la pelea y mordido una de las patas traseras, tratando de destrozar los tendones. La criatura se retorcía con fuerza sobrenatural y finalmente logró agarrar a Sombra con una de sus patas delanteras, las garras hundiéndose en el lomo del perro. Sombra soltó con un gemido de dolor, pero inmediatamente volvió a atacar, esta vez apuntando a la pata delantera, mordiéndola con tal fuerza que Eusebio escuchó el crujido de hueso rompiéndose. Don Eusebio entró en el combate con el machete en alto, ya no pensando, solo reaccionando con instintos de supervivencia que habían sido afinados por 70 años de vida dura. Esquivó una garra que buscaba destriparlo y enterró la hoja del machete en el costado de la criatura, justo detrás de las costillas, empujando con todo su peso. La hoja penetró 15 centímetros, encontrando órganos internos. Sangre negra y caliente brotó de la herida, empapando su mano, oliendo a cobre y azufre. La criatura se giró hacia él con velocidad imposible, y él apenas tuvo tiempo de arrancar el machete y retroceder antes de que las fauces se cerraran en el espacio donde su cabeza había estado un segundo antes. Los dientes de la bestia se cerraron con un sonido como trampa de oso. Canela soltó la pata trasera y saltó hacia la garganta expuesta de la criatura, pero una garra la golpeó en el aire, lanzándola 5 metros donde aterrizó con un gemido. Ahora era solo Eusebio y Sombra contra la cosa que no debería existir. El perro estaba sangrando por múltiples heridas, pero seguía atacando con una determinación que iba más allá del entrenamiento. Era lealtad pura destilada en acción. Eusebio coordinó sin palabras. Cuando Sombra atacaba desde la izquierda, él golpeaba desde la derecha. Cuando la criatura se giraba hacia él, Sombra aprovechaba para morder otra extremidad. Era una danza de muerte, donde un solo error significaba el final. La batalla se extendió por el patio iluminado por el incendio del cobertizo, una coreografía brutal de carne rasgada y hueso quebrado. Don Eusebio logró asestar 2 cortes más con el machete, uno en la pata delantera derecha que cortó tendones y dejó la extremidad casi inútil, otro en la cara que abrió un tajo desde el ojo hasta la mandíbula. La criatura estaba disminuyendo, sus movimientos se volvían más lentos, pero su furia solo crecía. Agarró a Sombra en un movimiento sorprendente, cerrando las fauces alrededor del cuello del perro, y sacudió con violencia. Eusebio escuchó el chasquido de vértebras rompiéndose y vio el cuerpo de Sombra volverse flácido. El perro cayó al suelo, inmóvil, su sangre oscura formando un charco. Algo se rompió en el interior de Eusebio, una furia que iba más allá de la supervivencia, una rabia por todas las pérdidas acumuladas en 70 años. Su esposa, sus hijos, sus perros, su tierra siendo invadida por esta abominación. Gritó,
Un sonido primitivo que salió desde lo más profundo de sus pulmones y se lanzó hacia adelante sin preocuparse por su propia seguridad. Golpeó con el machete 1, 2, 3 veces en sucesión rápida, cada golpe encontrando carne. La criatura retrocedió, finalmente mostrando algo que podría ser miedo o al menos precaución. Canela, recuperada de su caída, volvió a la batalla cojeando pero con determinación intacta, atacando la pata trasera que ya había herido antes, mordiendo hasta que el hueso quedó expuesto. La criatura intentó una última ofensiva desesperada. Se levantó sobre las patas traseras hasta alcanzar casi 2,5 metros de altura, revelando un torso parcialmente humanoide con músculos definidos de manera antinatural, y trató de caer con todo su peso sobre don Eusebio. Él rodó hacia un lado, sintiendo el impacto de la masa de la bestia golpeando el suelo donde había estado, y en ese movimiento vio su oportunidad. La escopeta estaba a 3 metros de distancia, donde había caído cuando fue embestido. Corrió hacia ella, ignorando el dolor en las costillas que hacía que cada respiración fuera una agonía. La recogió, se giró, y disparó el segundo cañón que milagrosamente aún tenía una bala. Esta vez apuntó con cuidado, esperando el medio segundo necesario para alinear el cañón con la cabeza masiva de la criatura. El disparo sonó como trueno, los perdigones impactando en el cráneo desde 5 metros de distancia suficientemente corta para que mantuvieran agrupación, pero no tanto como para fallar. La mitad de la cabeza de la criatura explotó en una nube roja, fragmentos de hueso y cerebro esparcidos por el patio. El cuerpo masivo se tambaleó, las patas traseras colapsando primero, luego las delanteras. Cayó de costado con un impacto que hizo temblar el suelo. Las patas traseras patearon 2 veces más, reflejos finales, y luego quedó quieta. Canela se acercó cautelosamente, olfateó el cuerpo y finalmente se dejó caer junto a Sombra, lamiéndole la cara al perro muerto en un gesto de duelo que partió el corazón de Eusebio. Don Eusebio se quedó de pie, respirando en jadeos dolorosos, cubierto en sangre que era mitad suya y mitad de la criatura, mirando el cadáver bajo la luz fluctuante del incendio que ahora consumía completamente el cobertizo. El silencio que siguió a la batalla era casi tan aterrador como el combate mismo. Ningún pájaro cantaba, ningún insecto zumbaba, como si la naturaleza misma estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Con piernas temblorosas, Eusebio se acercó al cuerpo de la criatura, machete aún en mano por si acaso. De cerca, bajo la luz directa, pudo ver detalles que su mente rechazaba procesar. Las patas delanteras no eran completamente patas. Tenían una articulación extra en lo que sería la muñeca, y los dedos, aunque terminaban en garras, eran más largos de lo que deberían, casi prensiles. La piel donde no estaba cubierta por el pelaje ralo mostraba pigmentación irregular, manchas más claras que podrían haber sido tatuajes desvanecidos o marcas de nacimiento. Lo más perturbador era la cara o lo que quedaba de ella después del disparo. La mandíbula inferior, todavía intacta, tenía dientes que no seguían el patrón normal de un carnívoro. Había molares aplanados entre los colmillos, dientes de omnívoro, dientes casi humanos. Los ojos que quedaban, aunque ámbar y bestiales, tenían una forma de párpado que era demasiado humana. Eusebio había matado la criatura, pero no tenía idea de qué era lo que acababa de matar. Durante las siguientes 2 horas, don Eusebio trabajó en piloto automático, el shock emocional posponiendo el colapso inevitable. Primero arrastró el cuerpo de Sombra lejos del cadáver de la criatura y lo envolvió en una manta, sus manos temblando, mientras acariciaba por última vez las orejas del perro que había sido su compañero más fiel. Enterrarlo tendría que esperar, no tenía fuerzas. Luego revisó a Canela, cuyas heridas eran graves pero no mortales. Cortes profundos en el costado, una pata trasera que podría estar fracturada, pero estaba viva y consciente. Le lavó las heridas con agua del pozo, aunque le dolía usar el mismo pozo donde la criatura había colocado la cabeza de Mudo como advertencia. Aplicó ungüento de hierbas que hacía para las cabras, todo lo que tenía. La perra lo dejó trabajar en silencio, ocasionalmente lamiendo su mano en agradecimiento. El incendio del cobertizo finalmente se consumió solo, dejando solo brasas humeantes y la estructura de madera colapsada. De las 8 cabras que había liberado, podía ver 3 en la periferia del patio.
Las otras probablemente habían huido hacia el bosque y nunca regresarían. Sus propias heridas eran extensas. Las costillas definitivamente estaban fracturadas, tenía cortes en los brazos y una contusión masiva en el costado que se estaba poniendo morado. Necesitaba atención médica real, no los remedios caseros que conocía. Eso significaba bajar a Apoala, lo cual significaba dejar el rancho desprotegido. Pero ahora la amenaza estaba muerta. ¿O no? Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrar a través de la neblina, don Eusebio tomó la decisión de examinar el cadáver de la criatura con más detalle antes de decidir qué hacer con él. Lo que encontró en esa exploración lo perturbó más que todo lo que había venido antes. Usando el machete como palanca, volteó el cuerpo masivo sobre su espalda. La piel del vientre era más delgada, casi translúcida en partes, y a través de ella pudo ver una estructura muscular que no coincidía con ninguna anatomía animal que conociera. Había cicatrices por todo el torso, algunas viejas y plateadas, otras más recientes y aún rosadas. Pero lo que realmente capturó su atención fueron las marcas en la parte interna de la pata delantera derecha. Bajo el pelaje, grabadas en la piel como tatuajes, había símbolos que reconoció del diario de su abuelo, glifos zapotecos antiguos asociados con rituales de transformación. No eran tatuajes en el sentido moderno, sino escarificaciones profundas que habían sanado hace mucho tiempo, décadas tal vez. Esto no era solo un animal mutante. Esto había sido, en algún momento, algo o alguien que había participado en prácticas rituales. ¿Un nahual que se perdió en su forma animal? ¿Un brujo que había pagado el precio final por su poder? Eusebio no tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban. Decidió que necesitaba documentar esto, hacer que alguien más lo viera antes de que su propia memoria lo convenciera de que había sido una alucinación. Con las primeras horas de luz completa, don Eusebio cargó a Canela en sus brazos, ignorando el dolor en sus costillas, y comenzó el descenso de 6 horas hacia Apoala. Dejó el cadáver de la criatura en el patio, cubierto con una lona para protegerlo de los buitres. Dejó el cuerpo de Sombra envuelto en la manta. No cerró la puerta de la cabana, ya no importaba. Caminó con determinación nacida, no de energía, sino de pura necesidad, cada paso enviando ondas de dolor por su cuerpo. Canela, pesando 40 kilos incluso herida, se volvía más pesada con cada kilómetro, pero él no la dejó. Bajó por senderos de venados que conocía de memoria, a través de arroyos helados que tuvo que vadear con cuidado para no resbalar, por cañones donde un paso en falso significaba una caída de 100 metros. A medio camino tuvo que detenerse a descansar, recostándose contra un pino mientras Canela jadeaba a su lado. Desde esta elevación podía ver su rancho arriba en la montaña, apenas visible a través de la neblina, y se preguntó si alguna vez volvería. La idea de abandonar 70 años de vida le dolía más que las costillas rotas, pero algo en su interior le decía que incluso si quería regresar no se le permitiría. Tenía la sensación creciente de que había matado algo que alguien, en algún lugar, no quería que fuera descubierto. Continuó bajando, paso tras paso doloroso, mientras el sol subía en un cielo que finalmente estaba despejado de nubes. Don Eusebio llegó a Apoala al anochecer, tambaleándose como borracho, cubierto de sangre seca y lodo, cargando un perro herido en brazos. Las primeras personas que lo vieron fueron niños jugando en la plaza, que salieron corriendo y gritando al ver la figura apocalíptica que emergía del camino de la sierra. Minutos después estaba rodeado por los vecinos, hombres y mujeres que lo conocían de toda la vida, bombardeándolo con preguntas que él apenas podía procesar. Lo llevaron a la clínica del pueblo, una habitación pequeña adjunta a la tienda general donde la enfermera Mercedes, una mujer de 60 años que había aprendido medicina empírica de su madre, lo examinó con manos expertas. 3 costillas rotas, múltiples laceraciones que requerían sutura, contusiones masivas y signos de shock traumático. Mientras ella trabajaba, limpiando heridas y aplicando vendajes, Eusebio contó su historia en voz baja y monótona, sin embellecimientos, solo los hechos. Un animal masivo, más grande que cualquier lobo, que había matado a sus perros y atacado su rancho. Que él lo había matado en defensa propia y que el cuerpo estaba todavía en su patio. Necesitaba que alguien subiera con él para documentarlo,
para traerlo como evidencia. Los hombres del pueblo intercambiaron miradas escépticas. Mercedes le dio algo para el dolor que lo hizo sentir como si flotara. Le dijeron que descansara, que en la mañana organizarían una expedición para subir y ver qué había realmente allá arriba. Pero la mañana nunca llegó para don Eusebio en términos de la expedición prometida. A las 3 de la madrugada, mientras dormía en un catre en la clínica bajo sedación, fue despertado por el sonido de vehículos entrando al pueblo. No eran los pickups locales, sino camionetas SUV negras sin placas visibles, del tipo que solo el gobierno federal usaba. Entraron 6 hombres vestidos con uniformes, sin insignias, portando armas que los policías rurales nunca habían visto. Mercedes protestó cuando irrumpieron en la clínica, pero fueron empujada a un lado sin ceremonia. Uno de los hombres, que parecía estar a cargo, se identificó como agente de la Secretaría de Salud, División de Enfermedades Zoonóticas y Emergencias Biológicas. Habló con voz profesional y fría. Habían recibido reportes de un brote de rabia atípica en la sierra, posiblemente una cepa mutada extremadamente peligrosa. Necesitaban contener la situación inmediatamente. Querían que don Eusebio los llevara a su rancho. Él, todavía mareado por los sedantes y el dolor, no tuvo opción. Lo subieron a una de las camionetas, junto con 2 guardias que no hablaron una palabra durante todo el ascenso. En tiempo récord, usando vehículos 4x4 que podían atravesar terreno que Eusebio había caminado en 6 horas, llegaron a su rancho en menos de 2. Lo que don Eusebio vio al llegar rompió algo en su interior que nunca sanaría. Su cabana estaba rodeada por más hombres en trajes de protección biológica completos, del tipo que se usa para manejar anthrax o ébola. Habían montado luces de alta intensidad que convertían la noche en día artificial. El cadáver de la criatura ya no estaba en el patio donde lo había dejado. Lo habían movido a una bolsa especial de transporte de materiales peligrosos, sellada y marcada con símbolos que él no reconocía. Uno de los hombres estaba tomando fotografías extensivas, pero cuando Eusebio trató de acercarse, fue detenido físicamente por los guardias. El agente a cargo le explicó con paciencia condescendiente que el animal era un lobo gris mexicano con rabia neurológica avanzada, que explicaba su tamaño anormal y comportamiento agresivo, que era extremadamente contagioso, que toda el área necesitaba ser descontaminada. Mientras hablaba, otros hombres ya estaban rociando el interior de la cabana con líquido de bidones marcados con advertencias biológicas. El olor a químicos quemaba la nariz. Eusebio protestó. Intentó explicar que eso no era un lobo normal, que tenía marcas rituales, que había mostrado inteligencia imposible. El agente lo interrumpió, su voz perdiendo la paciencia profesional y ganando un filo de amenaza. Estaba sugiriendo que era un nahual, un monstruo de leyenda, porque si estaba sufriendo delirios religiosos, además de posible exposición a rabia, tendría que ser internado para observación psiquiátrica. El mensaje era claro: acepta la historia oficial o pierde tu libertad. En las horas siguientes, don Eusebio fue forzado a observar cómo desmantelaban sistemáticamente toda evidencia de lo que había ocurrido. El cuerpo de Sombra fue incinerado en el acto con un lanzallamas portátil, reducido a cenizas en minutos. El cobertizo que se había quemado fue demolido completamente y los restos también incinerados. La cabana misma fue declarada irrecuperable por contaminación biológica. Rociaron cada superficie con químicos, luego prendieron fuego a la estructura completa. Eusebio vio 70 años de su vida arder en llamas naranjas que subían 6 metros hacia el cielo nocturno, el calor tan intenso que tuvo que retroceder 30 metros. Las paredes de piedra colapsaron, el techo de lámina se derritió. Todo lo que había sido su hogar se convirtió en un montón humeante de escombros. Le dieron un formulario para firmar, un documento legal denso en lenguaje que no entendía completamente, pero que básicamente decía que aceptaba la evacuación de su propiedad por emergencia de salud pública y que no buscaría compensación ni hablaría públicamente sobre el incidente bajo pena de ser acusado de causar pánico público. Le dieron un cheque por una cantidad que era insultantemente baja, pero que no estaba en posición de rechazar. Uno de los guardias le entregó a Canela, que había sido examinada y declarada libre de rabia, con la advertencia de que debía mantener al animal bajo observación veterinaria por 6 meses. Luego lo metieron de vuelta en la camioneta
y lo llevaron a Apoala, donde lo dejaron en la plaza del pueblo a las 7 de la mañana, sucio, destrozado, sin hogar. Los días siguientes fueron una niebla de dolor físico y trauma psicológico. Don Eusebio se quedó en la casa de un primo lejano que se apiadó de él, durmiendo en un petate en el suelo porque no había camas extras. El pueblo entero había escuchado versiones distorsionadas de lo que pasó. Algunos decían que se había vuelto loco y había quemado su propia casa, otros que realmente había habido un brote de rabia. Nadie mencionaba nahuales o criaturas imposibles. La versión oficial se había infiltrado en cada conversación. Eusebio intentó una vez contar la verdad real a un grupo de hombres mayores del pueblo, gente de su generación que debería entender. Lo escucharon en silencio incómodo, y cuando terminó, uno de ellos le sugirió amablemente que tal vez los golpes en la cabeza durante la pelea habían afectado su memoria, que Mercedes le había dado sedantes fuertes que podían causar alucinaciones, que a su edad, después de un trauma así, era normal que la mente mezclara realidad con miedo. Eusebio se dio cuenta entonces de que estaba completamente solo con la verdad. El gobierno había hecho su trabajo perfectamente. No solo habían eliminado la evidencia física, sino que habían sembrado suficiente duda como para que cualquier testimonio fuera descartado como locura senil o trauma postraumático. La rabia que sintió fue más fría y más profunda que cualquier emoción anterior, la rabia de la impotencia absoluta. 2 semanas después del incidente, don Eusebio dejó a Apoala con Canela cojeando a su lado, llevando solo una mochila con ropa prestada y el dinero del cheque del gobierno convertido en efectivo. No dijo adiós a nadie, simplemente se fue antes del amanecer, caminando hacia el norte sin destino específico. Las costillas todavía le dolían con cada respiración, Canela todavía cojeaba de la pata trasera, pero ambos estaban vivos cuando no deberían estarlo. Durante las semanas y meses siguientes, se convirtió en un tipo diferente de hombre, uno sin raíces ni hogar fijo. Trabajó donde pudo, haciendo trabajos manuales en ranchos ajenos, pagado en comida y un lugar para dormir. Nunca se quedaba en un lugar más de 2 semanas. La gente que lo contrataba notaba las cicatrices, las que se veían y las que no, pero sabían por instinto que no debían preguntar. Canela se recuperó lentamente, la cojera disminuyendo hasta casi desaparecer, aunque nunca recuperó completamente la movilidad de antes. Los dos se volvieron inseparables, unidos por trauma compartido que ningún otro ser viviente podría entender. En las noches, cuando dormían bajo estrellas o en graneros prestados, Eusebio soñaba con el momento del disparo final, con la cabeza de la criatura explotando, y se despertaba con las manos temblando, sin saber si era por alivio o por horror de lo que había tenido que hacer para sobrevivir. 6 meses después de huir de Apoala, don Eusebio estaba trabajando en un rancho cerca de San Miguel Sola, cuando escuchó una historia en la radio local que le heló la sangre. Reportaban un ataque de animal no identificado en la Sierra Norte, a unos 50 kilómetros de donde había estado su rancho. 3 cabezas de ganado muertas, destripadas con precisión quirúrgica, y el cuerpo de un perro encontrado con la cabeza separada del cuerpo. Las autoridades estatales habían declarado que era trabajo de perros salvajes y aconsejaban a los rancheros que mantuvieran a sus animales protegidos. Pero Eusebio reconoció el patrón, la firma específica del horror. O no había matado a la criatura realmente, o había más de una. La idea de que pudiera haber una población entera de esas cosas viviendo en las profundidades de la Sierra Norte, reproduciéndose, cazando, esperando, le quitó el aliento. ¿Cuánto tiempo antes de que bajaran a áreas más pobladas? ¿Cuántos rancheros solitarios como él habían enfrentado estas cosas y sido silenciados por el mismo protocolo oficial de negación? Pensó en ir a las autoridades federales, en intentar advertirles sobre lo que realmente estaba allá arriba, pero recordó la facilidad con que habían quemado su vida entera y lo habían amenazado con internación psiquiátrica. El Estado mexicano había elegido mantener la ficción de que el México rural era simplemente pobre y atrasado, no que estuviera habitado por anomalías biológicas o espirituales que la ciencia no podía explicar y el gobierno no quería reconocer. Era más fácil etiquetar todo como superstición ignorante o rabia animal. En el año que siguió, don Eusebio se convirtió en un fantasma que se movía por las comunidades rurales de Oaxaca, un hombre con ojos que habían visto demasiado y una historia que nadie quería escuchar.
Canela envejeció rápidamente, el trauma del combate cobrando su precio en años de perro. Una mañana de febrero, 2 años después de la noche en que enfrentaron a la criatura, la perra simplemente no se despertó. Había muerto en paz durante el sueño, acostada junto a Eusebio en el suelo de tierra de un granero en Santo Domingo Albarradas. Él la enterró bajo un árbol de mezquite, sin ceremonia, sin palabras, solo el trabajo silencioso de cavar un hoyo lo suficientemente profundo. Con Canela muerta, don Eusebio se dio cuenta de que era el último testigo vivo de lo que había ocurrido en la cima de la Sierra Norte. Sombra muerto, Mudo muerto, Canela muerta, la criatura supuestamente muerta, pero tal vez no, las evidencias quemadas, los documentos firmados bajo coacción. Estaba completamente solo con una verdad que moriría con él. A veces, en noches especialmente oscuras cuando el viento aullaba por los cañones, creía escuchar ese aullido particular con armónicos múltiples que le había advertido que algo imposible venía. Nunca supo si era memoria traumática o advertencia real. Nunca investigó para averiguarlo. Había aprendido que algunas batallas solo se pueden ganar una vez, y él ya había gastado su victoria. Ahora solo le quedaba sobrevivir el tiempo que le quedara, cargando el peso de saber que en las montañas de Oaxaca, donde la neblina borra el mundo cada tarde, habitan cosas que no deberían existir pero existen, y el gobierno prefiere quemar evidencias que admitir que hay misterios que no puede controlar. ¿Has sentido alguna vez que el Estado te ha mentido para proteger sus propias ficciones? Don Eusebio murió defendiendo su tierra contra algo que la ciencia niega, solo para que esa misma tierra le fuera arrebatada y borrada de la existencia oficial. Su historia es un recordatorio de que en el México profundo, la verdad es menos importante que la narrativa controlada. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo cuestionar qué más está siendo silenciado en las sierras olvidadas, deja tu comentario. Necesito saber que estas historias importan.